pase de aquí para avanzar. Eso es. Vale. Si tiene acento, tiene ese puntero. Bueno, pues vamos a hablar de los marcadores tumorales, qué es un marcador tumoral y sobre todo qué utilidad clínica tienen. Y voy a hacer mucho hincapié en la introducción de qué es un marcador tumoral y la utilidad clínica en cuanto al diagnóstico, para qué se puede utilizar, y en el seguimiento del paciente. Y luego vamos a ver los marcadores tumorales más utilizados, más tradicionales, y qué aplicación tienen en cada uno de los tumores. Bueno, ¿qué es un marcador tumoral? El marcador tumoral es una sustancia producida por las células cancerosas o por el organismo en respuesta a la presencia de un tumor maligno, y es vertida al torrente sanguíneo o a otros líquidos biológicos, donde puede ser detectada y cuantificada. Entonces, muchos pacientes identifican el marcador tumoral y el valor que tiene, si está muy alto, si está muy bajo, como la medida del tumor, y no siempre es así. La clasificación tradicional de los marcadores tumorales circulantes, hay muchísimos marcadores tumorales, y bueno, esto para que lo tengáis más o menos, tampoco vamos a... Y se pueden clasificar dependiendo de la procedencia, si derivan del tumor o están asociados al tumor. Derivados del tumor tenemos antígenos oncofetales, que son proteínas que solamente están presentes de manera normal en el periodo embrionario. Entonces, cuando aparecen en una persona que ya claro no es un embrión, pues como la alfa-feto y el CEA, pues indican muchas veces que existe un cáncer, un tumor. También tenemos antígenos oncoplacentarios, que son sintetizados por la placenta. Entonces, la presencia en un paciente fuera de lo que es el embarazo, en una mujer, y en cualquier circunstancia en un hombre, indicarían también presencia de un tumor, como la beta-HCG, la proteína SP1 y la SP3. Luego tenemos antígenos tisulares, que son proteínas procedentes del catabolismo normal de un tejido, ¿vale? Por ejemplo, el antígeno prostático específico, el PSA libre, el antígeno de células escamosas, el S100, MIA, hay muchísimos. Luego, proteínas ectópicas, que son proteínas que se encuentran normalmente en una persona, en el organismo, pero que pueden ser secretadas y liberadas por tumores, como la CTH, la paratormona, la ADH y la calcitonina. Mucinas, que son complejos macromoleculares que no presentan una estricta especificidad tisular, es decir, que se pueden encontrar en muchos tejidos, como el CA125, el CA199, el CA153, enzimas como la enolasa específica neuronal, la gamma-GT, la fosfatasa alcalina, inmunoglobulinas como marcador tumoral, el componente monoclonal se utiliza como marcador tumoral de los mielomas, proteínas oncogénicas como el ER2-NEU y la PT53, y luego ya tenemos asociados al tumor que son muy inespecíficos, como las proteínas de fase aguda, que pueden estar también incrementadas en infecciones, inflamaciones, y en un paciente de origen que tenga un tumor también se incrementan, y los moduladores del sistema inmune, que son las citoquinas. Bueno, esto para que lo tengáis a modo de recopilación, ¿vale? Tampoco hay que ser para que tuvieras. Entonces, vamos a empezar viendo un poquito un tema muy importante, que es la sensibilidad y la especificidad de los marcadores tumorales, porque el valor diagnóstico del marcador tumoral, hablo del valor diagnóstico, que es lo que la gente más asocia a los marcadores tumorales. Indican que tiene un cáncer, lo tiene elevado, pues tiene un cáncer. Pues no siempre. ¿Por qué? Pues porque depende de la sensibilidad y la especificidad del marcador tumoral. Entonces, lo ideal, el marcador tumoral ideal sería aquel que tuviese una sensibilidad y una especificidad de un 100%. Entonces, ahí estamos identificando con ese marcador a todos los pacientes que tienen cáncer. Si le sale el marcador tumoral elevado, tiene cáncer. Si no le sale elevado, no tiene cáncer. Pero eso es una situación irreal. Ese marcador tumoral ideal no existe. Entonces, todos tienen una sensibilidad y una especificidad variable, que a unos les hace más apropiados utilizarlos para diagnosticar la presencia de cáncer, siempre con un apoyo de la clínica del paciente. Si el paciente tiene una clínica compatible o una imagen, por ejemplo, que tiene una masa pélvica y unos marcadores tumorales muy elevados, pues ya hay sospecha que tenga un cáncer de ovario,
es decir, siempre acompañándose de una clínica. ¿De qué va a depender eso? Pues de la sensibilidad y especificidad de ese marcador tumoral. Entonces, luego, otro tema es que no son sintetizados solo por la célula cancerosa. La mayoría de ellos son sintetizados también y liberados por las células normales. Por eso los marcadores tumorales, muchos de ellos, muchos no todos, tienen un valor de referencia. Es decir, que una persona normal tiene una cantidad X. Por ejemplo, el PSA, el valor de referencia más utilizado es el corte está en 4 nanogramos mililitro. ¿Por qué? Pues porque la próstata normal sintetiza PSA y es un marcador tumoral. Entonces, por eso existe un valor de referencia o cutoff. ¿Cómo se obtiene este valor de referencia? Quiero también que sepáis que los valores de referencia normalmente se cogen del percentil 95 de los valores encontrados en población sana sin cáncer. Es decir, se estudia una población sana que no tiene cáncer y se ve que el 95% de los pacientes de esa población presenta un nivel de ese marcador tumoral, el PSA, por ejemplo, hasta 4. Pero siempre hay un porcentaje que es un 5% que presenta valores más elevados. Es decir, que puede tener un valor más elevado de PSA y estar sano, no pasarle nada. Entonces, ahí os he puesto para que los tengáis los valores de normalidad de los marcadores tumorales, por ejemplo, que hacemos en el Hospital de Ciudad Real. Entonces, tenemos que saber que la sensibilidad y especificidad se encuentran inversamente relacionadas y que tienen un valor cutoff seleccionado para un marcador tumoral específico. Ejemplo, en ese ejemplo que os he puesto, por ejemplo, si cogemos el valor cutoff de 4 de un marcador tumoral inventado, ¿vale? De 4, tendrá una sensibilidad del 70% y una especificidad del 45%. Es decir, aquí está la sensibilidad, vemos tendría para ese valor, a ver, especificidad, aquí llega a 90, al cutoff de 10, este es el cutoff de 10 y este es el de 4. Vemos, aquí está el valor de corte. Si cogemos el valor de corte de 4 de ese marcador tumoral, un resultado de 4, tiene una especificidad, una sensibilidad de 70 y una especificidad, ¿lo veis?, de 40. Es decir, que tienen una relación inversa, especificidad y sensibilidad. Cuanto más sensible es en ese punto de corte, es menos específico. Entonces, para un cutoff de 4, por ejemplo, ahí el marcador tumoral es patológico cuando está por encima de 4, identificaremos a más pacientes con cáncer y entonces tendremos menos falsos negativos. Pero también tendremos más elevaciones del marcador no debidas a cáncer, es decir, que si decimos no queremos que se nos escape ningún paciente con cáncer, pues entonces el valor de corte se pone más ajustado y entonces lo tendríamos en 4, ¿vale? Identificamos a más pacientes con cáncer, pero también tendremos más elevaciones de ese marcador no debidas a cáncer, es decir, muchos falsos positivos. Entonces siempre, por eso, se juega con el punto de corte de los marcadores tumorales. Entonces, en esta gráfica vemos, por ejemplo, esto es un marcador tumoral real, ¿vale? Si fuera la situación ideal que yo antes os he descrito, estas dos poblaciones estarían separadas. Esta acaba aquí y esta de rojo, que es la de pacientes con cáncer, empezaría aquí. Ese sería el marcador tumoral ideal, no existe. Entonces, esta es la situación real de un marcador tumoral. Entonces, este es el ejemplo, por ejemplo, del PSA. El PSA es que es muy agradecido para poner ejemplos y todo. Aquí está el punto de corte de 4, ¿vale? Entonces, si ponemos el punto de corte ahí de 4, veis como tenemos pacientes que tienen cáncer de próstata, que son estos, y que tienen un PSA, si lo pones en 4, normal. Y también tienes pacientes aquí que están por encima de ese punto de corte, ¿vale?, del PSA, que ya sería patológico su PSA, y es un falso positivo porque es población sana. Aquí, por ejemplo, se meterían los pacientes que tienen una hipertrofia benigna de próstata, una prostatitis. Entonces estamos viendo como un punto de corte de 4 no es el sí o el no. De decir, me ha salido normal el PSA, no me pasa nada, estoy perfecto. No, pues a lo mejor sí. Depende de la clínica del paciente, por qué se hizo el PSA, por qué no se hizo, todo eso. O me ha salido elevado, madre mía, algo tengo. Pues sí, hay que ver, siempre descartar los falsos positivos primero, porque son más frecuentes que la situación de cáncer. Siempre un falso positivo es más frecuente
que un cáncer. Entonces siempre, si un marcador tumoral está elevado, primero se descarta a ver si es un falso positivo. Entonces, si queremos tener mayor sensibilidad, tendremos que bajar el cutoff. Eso ya lo hemos visto antes. Conseguiremos menos falsos negativos y más falsos positivos. Y si queremos tener mayor especificidad, tendremos que subir el cutoff. Entonces conseguiremos más falsos negativos y menos falsos positivos. Entonces, esto es lo que os he dicho antes, ese es el ideal, y el otro es el real, con una sensibilidad y especificidad variable. Entonces, cuanto mayor sea la sensibilidad y especificidad, mayor será el valor diagnóstico. Y vamos a ver cómo ningún marcador tumoral tiene una sensibilidad y especificidad tan altas como para poder utilizarlos en el diagnóstico precoz o cribado. Hay excepciones, pero por regla general, ninguno. Entonces, la sensibilidad se define como la capacidad del marcador para detectar pacientes con cáncer. Entonces, un marcador tumoral, cuando leáis que tiene una sensibilidad del 97, quiere decir que es muy sensible, tendrá pocos falsos negativos. La especificidad es la capacidad del marcador de distinguir aquellos pacientes que no tienen cáncer de aquellos que lo tienen. Es decir, que un marcador tumoral se dice que es muy específico cuando tiene muy pocos falsos positivos. Y luego hay dos parámetros también muy importantes que definen cualquier test y el marcador tumoral, como son el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo. El valor predictivo positivo es la probabilidad de tener cáncer si ese marcador tumoral está elevado, ¿vale? Entonces se suelen definir valores predictivos dependiendo del valor del marcador tumoral, ¿vale? Por ejemplo, más adelante vamos a ver el valor que predice con un 95%, es decir, qué valor, por ejemplo, de CEA te dice con un 95% de probabilidad que tienes un cáncer, y de todos existen. Se suele utilizar el del 95%. Y el valor predictivo negativo es la probabilidad de estar sano si el marcador tumoral te sale normal. Entonces, limitaciones en el diagnóstico de los marcadores tumorales. Pues la primera de ellos es que muchos marcadores tumorales no se asocian a un tipo particular de cáncer. El nivel puede aumentar en más de un tipo de cáncer. Es decir, el PSA, por ejemplo, es de los poquitos que se utiliza solo en el cáncer de próstata, pero por ejemplo el CEA se utiliza para muchos tumores. Entonces, hay muy pocos que se liguen con un tipo específico de cáncer. Ya lo vamos a ver más adelante. Cuanto mayor sea la concentración del marcador tumoral, mayor probabilidad de cáncer. Por eso existe ese valor predictivo positivo del 95%, que te dice que tienes una probabilidad del 95% de tener un cáncer. Hay un valor de corte de cada marcador tumoral. Pueden elevarse en diferentes condiciones benignas y ausencia de cáncer, falsos positivos. Todos los marcadores tumorales tienen falsos positivos. Vamos a ver algunos, como la beta-HCG fuera de un embarazo o en el hombre, como prácticamente es un marcador tumoral con una especificidad muy alta. Y no se elevan en todos los pacientes con cáncer. Esto es importantísimo porque muchas veces te llaman por teléfono la prima de tu madre que dice: ay, es que le han detectado un cáncer de ovarios a mi vecina, por favor, hazme los marcadores tumorales, hija mía. Y o le explicas el rollo desde el principio o se los haces para que no se enfade. Se los hace, le sale negativo y ella está contenta: ay, hija mía, menos mal, menos mal. Pues no. Puede que sí, puede que no. Entonces, vamos a ver los marcadores tumorales, que cada uno tiene una sensibilidad y una especificidad asociada, a un tipo de cáncer. ¿De qué depende de la sensibilidad de ese marcador? ¿Cuándo va a ser tan sensible que vamos a tener muy pocos falsos negativos? Pues mira, la sensibilidad depende del número de células productoras. Si el tumor lo tiene muy extendido, pues probablemente el marcador tumoral se elevará. De la localización celular, de los mecanismos de secreción o de eliminación, del tipo histológico y la diferenciación celular, porque hay tumores, por ejemplo, que están muy poco diferenciados y entonces en los estadios iniciales no producen marcador tumoral, pero luego ya cuando están en estadios más avanzados, el tumor cambia su histología, se diferencia y empieza a producir el marcador. Y entonces ya solamente lo pueden utilizar para el seguimiento del tratamiento. De la velocidad de crecimiento del tumor, si crece muy rápido, vascularización, vida media y de la terapia. Y luego la especificidad, ¿de qué depende?
tenéis que tener presente que siempre que se realice una persona marcadores tumorales hay que valorar la función hepática y la función renal. ¿Imagináis por qué? Porque el marcador tumoral es una sustancia como cualquier otra, como un medicamento, cualquier otra, entonces se va a metabolizar y eliminar a través del riñón y el hígado. Entonces una persona, por ejemplo, que tenga una insuficiencia renal o una insuficiencia hepática, pues a lo mejor tiene niveles más elevados de los marcadores tumorales y es por la insuficiencia renal y hepática, porque se están acumulando. ¿Vale? Entonces siempre se determina la función hepática y renal de ese paciente. Vamos a ver cómo en unos influyen más y en otros marcadores influyen menos. Luego, también la especificidad. ¿Qué determina la especificidad? Pues si hay una lesión en los tejidos productores del marcador tumoral, pues también puede ser un falso positivo. Hemos puesto el ejemplo del PSA. Pues una persona que tenga una prostatitis, una inflamación de la próstata, pues puede tener un PSA, si el punto de corte está en 4, de 35, de 40. Y entonces, pero claro, ahí el médico ve una clínica, el paciente tiene fiebre, tiene dolor en el tracto rectal, el paciente responde al antibiótico y entonces dice, anda, pues es una prostatitis, también un cultivo de orina, todo eso. Entonces, eso también influye en la especificidad. Entonces, vamos a ver, no me voy a detener aquí porque luego vamos a ver todos los falsos positivos cuando vayamos viendo marcador por marcador. Entonces, los marcadores tumorales. Hemos dicho que cuanto mayor sea la concentración del marcador tumoral, mayor probabilidad de cáncer. Y siempre va a haber excepciones. Entonces, están definidos para cada marcador tumoral un umbral de probabilidad elevada del 95%. Entonces, este es el valor predictivo positivo del 95%, que lo hemos definido antes. La probabilidad de tener un cáncer, si tienes una alfa feto mayor de 75, es del 95%. O sea, son umbrales de probabilidad elevada que se definen. Entonces, para el alfa feto se define un umbral mayor de 75, para el antígeno carbohidrato 15,3 mayor de 100, para el 19,9 mayor de 1000, para el 125 mayor de 500, para el CA mayor de 25, cifra 21 mayor de 20, PSA, por ejemplo, más de 20. ¿De qué dependen estos umbrales? Pues si os dais cuenta, los marcadores tumorales que son más específicos, que menos falsos positivos tienen, pues tienen umbrales de probabilidad más bajitos. Y los marcadores tumorales que tienen más falsos positivos, por ejemplo el PSA, pues lo suben a 20, aunque está el punto de corte en 4, lo suben a 20, para quitarse todos los falsos positivos más frecuentes. Es decir, hacen un estudio, pues cuando es un falso positivo suele tener valores de 4 a 20, todas las prostatitis pues suelen estar por debajo de 20, hay también de 35 a 40, ya lo digo, pero bueno, o cuando es una hipertrofia benigna de próstata también suele estar por debajo de 20, para si un paciente tiene más de 20, que ya tenga una probabilidad muy elevada. O sea, así se hace ese punto de corte. ¿Por dónde voy? Y luego, por ejemplo, la calcitonina en familiares de pacientes que han tenido un cáncer medular de tiroides hereditario, ¿vale? Porque hay hereditarios y no hereditarios. Entonces, ahí sí que se le hace a los familiares la calcitonina. Pero normalmente la idea que tenemos que darnos es esta, que no son útiles para cribado y diagnóstico precoz de cáncer en población general, ¿vale? Solamente en poblaciones de riesgo y marcadores tumorales específicos. Entonces, ¿se pueden usar para el diagnóstico? Continuamos. Pues niveles séricos elevados del marcador tumoral apoyan el diagnóstico de cáncer en pacientes con clínica o con pruebas de imagen sugestivas de una tumoración maligna. Es decir, que ayudan, son una herramienta de ayuda al clínico para determinar si el cáncer es probable. Ejemplo, por ejemplo, pues un CA elevado en un paciente con sangre oculta en heces positiva, anemia y pérdida de peso, si tiene un CA muy elevado, por ejemplo mayor de 100, pues es altamente sospechoso de un cáncer colorectal. Pero sin embargo tenéis que saber que un valor normal no lo excluye. Una beta elevada en una mujer joven con una masa anexial, en una chica por ejemplo de 20 años, que se le hace una ecografía y tiene una masa en los ovarios, pues es altamente sospechosa de un tumor germinal de ovario. Es decir, que estamos viendo que apoya el diagnóstico para orientar al clínico de si es probable que la paciente tenga un tumor maligno. Entonces, cuando se desconoce, por ejemplo, el origen del cáncer, el perfil de marcadores tumorales elevados puede orientarnos acerca del tipo de cáncer. Por ejemplo, pues una persona que tenga una carcinomatosis peritoneal,
sin una masa que se vea por prueba de imagen en ningún sitio, sino con una ascitis y una carcinomatosis peritoneal es como un cáncer diseminado en toda la cavidad peritoneal, pero sin localizarse una masa en el hígado y que sea un cáncer de hígado. Pues entonces, si no localizan ninguna masa, pues a lo mejor le piden toda la batería de marcadores tumorales y tiene un CA125 mayor de 600, pues ya te orienta a ovario, por ejemplo. Anda, pues puede ser ovario si es una mujer. Es decir, orientaría a cuando no se ve una masa ni tiene una imagen. He empezado por aquí porque yo prácticamente hemos visto que cuanto más aumentado esté el marcador tumoral, mayor es la probabilidad de cáncer. Y hemos visto los umbrales con valores predictivos positivos del 95%. Entonces, cuanto más alto esté el marcador, más probable es que sea un cáncer. Esto ya lo tenemos claro. Y descartar patología benigna, pues siempre en cada marcador tumoral y con cada paciente hay que ver primero, ¿tiene una insuficiencia renal? ¿Tiene una insuficiencia hepática? Lo primero, en todos. Y lo segundo es ver si es, por ejemplo, el PSA. ¿Tiene una hipertrofia benigna de próstata o una prostatitis? Ya descartando los falsos positivos, ya el clínico empieza a estudiar si puede ser cáncer. Entonces vamos a pasar al punto tercero, que es el estudio secuencial del marcador tumoral y luego las interferencias. Entonces, en el estudio secuencial del marcador tumoral tenemos que tener claro que hay dos patrones de elevación siempre. Si un marcador tumoral se eleva en zigzag, así o en sierra, es decir, los valores están bailando, que subo, que bajo, que subo, que bajo. Estos son determinaciones a lo mejor un mes al mes siguiente, un mes al mes siguiente. Pues, y estas subidas y bajadas son inferiores al coeficiente de variación interensayo, es decir, al coeficiente de variación que tiene la técnica de hacerla un día o de hacerla otra, dependiendo de cómo tengamos los controles, las calibraciones, todo eso. Si el marcador tumoral baila así, los niveles bailan así, pues esto lo más probable es que sea un falso positivo, es decir, pues que una enfermedad benigna. Ahora, si el nivel de ascenso es continuo del marcador tumoral y una determinación respecto a la otra tiene un coeficiente, tiene un aumento superior al coeficiente de variación interesario del 25%, pues esto es sugestivo de una elevación del marcador tumoral por una neoplasia. ¿Os quedan claros los dos patrones? Entonces, se deben siempre, por eso, realizar en el estudio secuencial 2 o 3 determinaciones seriadas del marcador tumoral con un intervalo de tiempo superior a su vida media, siempre. Y luego, si las cifras del marcador tumoral tienen un incremento continuo a lo largo del tiempo, que es este patrón de elevación, pues se puede afirmar que el origen es tumoral con elevada probabilidad. Esto también es un poco entre comillas, porque claro, en un paciente en el que se está sospechando un cáncer, no van a estar esperando meses haciéndole, pues mira, según el marcador tumoral puede ser, no. Le hacen una resonancia, le hacen un TAC, es decir, que hay otras pruebas que nos pueden decir antes si es cáncer o no, pero fijándonos solo en el nivel del marcador, pues está en la teoría. En cuanto a las interferencias técnicas, nunca deben realizarse niveles de marcadores tumorales después, por ejemplo, de haberse dado a un paciente una sesión de quimio o una sesión de radioterapia, ya que se produce necrosis tisular y entonces hay un aumento transitorio de los marcadores tumorales, porque el marcador tumoral está dentro de la célula tumoral, entonces si la célula tumoral muere, pues se libera y entonces hay como una liberación masiva. Entonces siempre, por ejemplo, los oncólogos hacen los niveles del marcador tumoral antes de la sesión de quimio o radio. Es decir, si son cada 15 días, pues el marcador tumoral no se suele determinar cada 15 días porque se esperan según la vida media de cada marcador tumoral. Se suelen hacer como una vez al mes, la mayoría. Entonces, pues al mes siguiente, antes de darse la sesión de quimio, le hacen su analítica con los marcadores tumorales para ver la respuesta a la quimio y todo eso. Pero nunca después de una sesión de quimio ni de radio se debe hacer a los 2 días unos marcadores tumorales porque se puede llevar pues el paciente una sorpresa desagradable y no es cierto. Entonces los resultados de un marcador tumoral obtenidos con un método comercial no siempre son similares a los obtenidos con otro. Entonces siempre los marcadores tumorales se han de realizar en el mismo laboratorio, por decirlo de alguna manera. No puede un paciente decir, me los he hecho en Madrid y ahora vengo a Ciudad Real y me lo voy a hacer en Ciudad Real, porque no sabemos si son los rangos de referencia iguales, si los anticuerpos monoclonales que se utilizan en los ensayos cuantifican de la misma manera, es decir, siempre en el mismo sitio. Y luego, pues una interferencia
Por ejemplo, técnica a nivel de marcadores tumorales, pues lo tendríamos en el caso de la tiroglobulina. La tiroglobulina, la vamos a ver más adelante, es un marcador tumoral del cáncer diferenciado de tiroides, y entonces si la muestra del paciente, el suero del paciente tiene anticuerpos antitiroglobulina, que hay un 20% de población sana que los tiene en circulación, o si el paciente es hasta incluso hipotiroideo y tiene una tiroiditis de Hashimoto, también tendría niveles muy elevados, interfieren en la determinación de tiroglobulina. Entonces no se podría utilizar este marcador tumoral. Bueno, pues porque, os lo digo, no lo pongo en ningún sitio, toda la determinación de marcadores tumorales son técnicas que utilizan marcadores anticuerpos monoclonales para su determinación. Entonces, pues de ahí que la presencia de este tipo de anticuerpos u otros pacientes que presenten anticuerpos heterófilos, pues puede falsear los resultados del marcador tumoral. Hemos dicho para el pronóstico, pues pacientes con niveles preoperatorios del marcador tumoral elevado, es decir, un paciente que ya está diagnosticado de ese tumor y en vez de tener el marcador tumoral en 20, lo tiene en 200, pues el de 200, el que tiene 200, presenta un intervalo libre de enfermedad y una supervivencia inferior que aquellos pacientes que tengan un marcador tumoral preoperatorio, por ejemplo, dentro de los valores de normalidad, negativo, o ligeramente elevado. Por ejemplo, un paciente que tenga un cáncer de colon y tenga un CA dentro del intervalo de normalidad, pues ese paciente tendrá un intervalo libre de enfermedad y una supervivencia mucho superior que un paciente que tenga un CA, por ejemplo, de 50. Pero eso es obvio, porque también nos está diciendo que hay más masa tumoral. Y luego, niveles muy elevados del marcador tumoral, siempre ya cuando están por las nubes, pues sugieren siempre, además de que hay tumoración local, a nivel local, que hay metástasis. Y luego, para la detección de enfermedad residual, tenemos que saber que siempre niveles elevados de un marcador detectados de 15 a 20 días, ahí es ese intervalo para meter pues la vida media de todos los marcadores que se hayan podido eliminar, la semivida. Niveles elevados de un marcador detectados de 15 a 20 días después de un tratamiento quirúrgico radical, si te han quitado tiroides, no se puede detectar ni calcitonina ni tiroglobulina, si te han quitado la próstata, el PSA no te lo pueden detectar, si a pesar de habértelo quitado, al mes te hacen un control y tienes ese marcador que permanece elevado, ¿qué quiere decir eso? Pues que hay presencia de restos tumorales, que no te han dejado un trocito de próstata, te han dejado un trocito de tiroides y ahí lo tienes. Y luego, para el diagnóstico precoz de las recidivas, pues se considera una recidiva la detección de 2 incrementos sucesivos y crecientes del marcador tumoral por encima del valor normal y cada uno de ellos un 25% superior al anterior. Eso se considera una recidiva. Es decir, que es un paciente que primero tenía negativos los marcadores tumorales, estaba como curado, entre comillas, y al año se empiezan a detectar. ¿Cuánto se empieza a detectar? Pues esto. Se considera recibir la detección de 2 incrementos sucesivos y crecientes del marcador por encima del valor normal y cada uno de ellos un 25% superior al anterior. Ya os digo que no se esperan a tener determinaciones seriadas, porque cuando es un paciente oncológico que va a un control y ya ven un marcador tumoral elevado, pues la resonancia, el TAC, pues ahora mismo enseguida piden todo eso. Y entonces, ¿y para evaluar la respuesta al tratamiento? ¿De qué sirven los marcadores tumorales? Pues para monitorizar el tratamiento del paciente, si va bien o no la quimio, si va bien o no la radio. Entonces, la dosificación del marcador tumoral permite conocer el comportamiento del tumor frente al tratamiento quimio o radioterápico empleado. Si el tumor es sensible, las células tumorales morirán y dejarán de producir el marcador tumoral, disminuyendo los niveles progresivamente según su vida media, como hemos dicho antes. Entonces, esto es menos costoso, por ejemplo, determinar el marcador tumoral que realizarle al paciente una TAC, una gammagrafía ósea, porque aunque son caros, pero muchísimo más barato que todas esas métodos diagnósticos. Entonces, esta es también la principal aplicación de los marcadores tumorales. Entonces, esta es la introducción para que tengáis claros todos estos conceptos, ¿vale? Que yo creo que es lo más interesante. Luego ya vamos a ver, bueno, para evaluar la respuesta al tratamiento, en la monitorización se considera respuesta al tratamiento, que hay respuesta, el descenso de los niveles del marcador pretratamiento
confirmado en 2 determinaciones secuenciales, separadas al menos 3 semanas de al menos el 25%. Lo he puesto para que sepáis qué se considera respuesta a un tratamiento, ¿vale? Pero os quedáis con la idea de que el marcador tumoral tiene que caer, sus niveles tienen que caer. Esto es cuánto tienen que caer para considerar que responde al tratamiento. Esta es también la principal aplicación de los marcadores tumorales. Entonces, aquí tenemos el cuerpo y vamos a ver, pues esto es un esquema de los principales marcadores tumorales que se utilizan. Aquí tenemos, por ejemplo, la próstata famosa con el PSA, el testículo con la alfa-feto y la beta-HCG, el melanoma, el cervix, nosotros, por ejemplo, esto no los hacemos, el ovario con el CA125, el 19,9, la alfa-feto, la beta, la mama con el CA y el 15,3 y el ER2-neu, el estómago, esto nosotros no hacemos en estómago, por ejemplo, el estómago, cervix, el melanoma, todo esto no los hacemos, no se suele hacer seguimiento en Ciudad Real. Nosotros no tenemos el de células escamosas tampoco lo tenemos, es decir, para que tengáis un poquito el esquema de pulmón, por ejemplo, el de células escamosas, la enolasa específica neuronal, nosotros no lo hacemos tampoco. Pero bueno, muchos de estos sí, los más tradicionales sí los tenemos montados en Ciudad Real. Entonces vamos a ir viendo un poco los diferentes tipos de cáncer y os voy a ir haciendo hincapié en las cosas más, porque no sé cómo voy de tiempo, más importantes, ¿vale? Entonces, en el cáncer de testículo, ¿cómo voy de tiempo? ¿Media hora? Hoy llevo, vale. En el cáncer de testículo es la neoplasia más frecuente en chicos jóvenes, pacientes de 15 a 35 años, después de las leucemias y los linfomas. Pero representa solamente un 1% de todos los cánceres en los hombres, pero llama muchísimo la atención porque son chicos de 20 años, de 30, sobre todo de cercanos a 20 y tantos, 30. Entonces, el síntoma más frecuente es el aumento del volumen del testículo a costa de una masa indolora, dura e irregular. Entonces, la clasificación del cáncer de testículo, pues mira, el mayoritario es el de células germinales, y tenemos dos tipos, seminoma y no seminoma, y este de tumor del estómago nodal no se hace seguimiento con marcadores tumorales y suelen producir, por ejemplo, muchos andrógenos, testosterona y todo eso, y por eso se diagnostica. Entonces nosotros nos vamos a centrar en el de tumor de células germinales. Entonces, los tumores de células germinales, vamos a ver luego que también hay de ovario, ¿vale? Entonces, es el tumor más frecuente de testículo. Es decir, bueno, el seminoma, hemos dicho antes que hay dos tipos, seminoma y no seminoma. Entonces, el seminoma es el tumor más frecuente, alrededor del 50%. Afecta a pacientes con más edad, unos 40 años. Y el 25% tienen metástasis cuando se diagnostican. Entonces, estos pacientes se les puede hacer un seguimiento del tratamiento, y vamos a ver, y el diagnóstico también, con la beta-HCG, los que la tienen elevada, porque solamente un 20% la tienen elevada. Es decir, que hay seminomas que no elevan la beta. Entonces, siempre se pide como una batería de pruebas, un chico joven con una masa en un testículo, la beta-HCG se la van a pedir siempre, ¿vale? Y luego, si está normal, pero la masa se ve en anatomía patológica que es maligna, que es un seminoma, pues es un seminoma que no produce beta-HCG. Esta idea la tenéis clara, que no todos, cuando pongo un 20%, tienen niveles elevados y un 80% nunca van a tener niveles elevados, entonces no se podría hacer ni el diagnóstico ni el seguimiento con este marcador tumoral, ¿vale? Un tumor de saco vitelino. Nosotros vemos que es un tumor del saco vitelino. Pues si el tumor del saco vitelino no libera beta, pero nosotros estamos cuantificando beta y alfa-feto, pues quiere decir que tiene focos de otro tumor, por ejemplo, de un coriocarcinoma. Entonces esto es muy importante de cara al tratamiento del paciente, de la quimio que le vayan a poner. Es decir, que es tan importante la determinación de estos marcadores tumorales que lo que hacen es, según los niveles, reclasificar histológicamente el tumor. Luego, respecto al estadiaje, actualmente con la agrupación TNM, que dice tumor, ganglios o metástasis, esto quiere decir el tumor de ganglios y metástasis. Y los marcadores tumorales también para el estadiaje del paciente, los niveles. Y luego, en cuanto al pronóstico, tanto seminomas como no seminomas tienen un sistema de gradación pronóstica en función de los niveles del marcador tumoral. Y a mayor elevación, peor pronóstico. Y ya en los tumores germinales testiculares, para el seguimiento, pues por ejemplo, si se ha quitado el testículo, que se hace en un paciente que está en un estadio 1, pues se determinan los marcadores tumorales tras la cirugía hasta la normalización.
Y si los marcadores tumorales siguen aumentados, eso sugiere que se ha dejado un resto tumoral, es decir, que hay un pequeño resto tumoral porque ya estaba fuera de la glándula testicular. Y luego, respecto al control de la quimioterapia, que se dan quimio a los pacientes que estén en estadio 1, en estadio 2 y 3, es decir, con invasión ganglionar o metástasis a distancia, pues si los marcadores tumorales descienden, como hemos visto antes, pues quiere decir que hay respuesta al tumor al tratamiento, que se tiene que seguir dando la quimio. Si no responden, pues cambian el patrón, los fármacos que se les da en la quimioterapia. Y luego ya para el diagnóstico precoz de recidiva, una vez que se le ha normalizado al paciente los marcadores tumorales, porque el paciente se le ha operado, se le ha dado su quimio y ya los tiene negativos, está curado, entre comillas, pues se hace un seguimiento a lo largo de los años, porque hay un porcentaje de pacientes que recaen otra vez y les vuelve a salir el cáncer. Entonces, este es un caso de un paciente varón de 31 años con fiebre, dolor lumbar izquierdo y tumoración testicular. Entonces, veis, como siempre, os lo pongo aquí para recordaros que siempre se determina la función renal y la función hepática. ¿Cómo la función hepática? Pues viendo transaminasas y bilirrubina. Se hace como un despistaje de la función hepática. Vemos que este chico con esa masa en el testículo tiene un alfa feto de 1217 cuando el rango de normalidad está inferior a 8 y una beta de 26.076 cuando el rango de normalidad es inferior a 5. Entonces, mirad, la beta aquí, en la introducción hemos dicho los marcadores tumorales no valen para el diagnóstico. Pues aquí, tanto la beta como la alfa están diagnosticando que este paciente tiene un cáncer testicular. Testicular porque han visto una masa en el testículo, porque la alfa feto vamos a ver que también es de hígado, ¿vale? Y la beta, por supuesto, en un hombre, porque en una mujer a lo mejor dice, vaya, a lo mejor está embarazada, pero en un hombre, o sea, la beta en un hombre es 100% cáncer. Y la alfa feto con una masa testicular 100% cáncer. Entonces, aquí los marcadores tumorales indican probable tumor germinal testicular no seminomatoso y según los niveles el paciente tiene un pronóstico intermedio porque los tendría muy elevados, ¿vale? Entonces, en el gráfico este vemos en la flechita verde que tras la cirugía los marcadores tumorales descienden a niveles indetectables, ¿vale? Tenía marcadores tumorales, mirad que están cercanos a cero, indetectables, y pues teníamos la gráfica por aquí, arriba, tenían 26.000 de beta, es decir, que el paciente aparentemente se le ha quitado todo el tumor. Entonces, luego, por ejemplo, aquí en esta otra zona, se ha perdido por ahí una flecha, el incremento tan importante de esta alfa feto aquí, que se ha perdido una flecha por ahí, ¿qué sugiere en un paciente que estaba curado? Que la alfa feto aquí estaba ligeramente elevada. Bueno, aquí se empieza a elevar. Pues que tiene una recaída del tumor, ¿vale? Entonces aquí pues se completaría el estudio con pruebas de imagen. Ya te digo que normalmente cuando ya se han hecho los marcadores, ya le ha hecho un TAC, una resonancia, ya lo han visto. Pero bueno, muchas veces si es una masa muy pequeña, también lo tengo que decir, los marcadores tumorales se empiezan a elevar antes que se detecte con técnicas de imagen. Es decir, que no lo vamos a menospreciar. Entonces, ahora vamos a ver el cáncer de ovario, que el cáncer de ovario, pues un 90% de los cánceres de ovario, bueno, casi todas las tumoraciones de ovario son benignas, eso es lo primero, para que no nos asustemos. La mayoría son benignas y un pequeño porcentaje son malignas. Esta proporción cambia después de la menopausia. Después de la menopausia, muchas masas ováricas son malignas. Es decir, aumenta la proporción de masas ováricas malignas. Entonces, dentro de las malignas, la mayoría son tumores epiteliales, un 90%, ¿vale? Y afectan a mujeres de edades entre 45 y 75 años. Y solamente un 5% pues son tumores de células germinales, ¿vale? Que afectan a mujeres muy jóvenes y derivan del ovocito en desarrollo. Y son los seminomas, que se seguían con la beta, y los no seminomas, con la alfa feto y la beta, que esto es igual que el cáncer de testículo, lo acabamos de ver, ya no lo voy a repetir. Entonces nos vamos a centrar en los tumores epiteliales que constituyen un 90% de los cánceres de ovario y que afectan a mujeres de edades entre 45 y 75 años. Entonces, la mayor parte aquí vemos, en este tipo de cáncer vemos cómo los marcadores tumorales que se utilizan no sirven para diagnóstico precoz, porque un 75% de las pacientes se diagnostican en estadios avanzados. Es decir, que aquí los marcadores tumorales puedes tener un cáncer de ovarios y tu CA 125 y 19,9 normalitos. No te salen rojo en el... Así que... Y los tipos son serosos, la mayoría, 75, y mucinosos un 20%, y luego otros tipos.
Luego hemos dicho que el 19,9 se eleva del 70 a 80% de los tumores mucinosos, donde este otro marcador, el 125, no se eleva. Y el CEA se usa como marcador tumoral complementario. Entonces vamos a ver el 125 en los serosos y el 19,9 lo pongo ahí en los mucinosos. Entonces, ¿para qué se utilizan? Para el diagnóstico diferencial de masas anexiales, masas en los ovarios o en las trompas. Y hay diferentes puntos de corte. La mujer premenopáusica se acepta que es negativo el marcador si tiene un valor inferior a 65, y después de la menopausia, como aumenta el número de el cáncer de ovarios, es más, hay más probabilidad de tener un cáncer de ovarios, hay más mujeres con cáncer de ovario, pues se baja el punto de corte a 35. Y luego, para el seguimiento de tratamiento, está claro que todos, pues si el tumor tiene elevada sensibilidad, el marcador tumoral tiene elevada sensibilidad en la detección precoz de recidivas, es decir, que incrementos del marcador tumoral previos a otros métodos diagnósticos, es decir, que se empieza a elevar el marcador tumoral antes de que se vea una masa pequeñita en el ovario, se vuelva a ver, es decir, que aquí es muy útil. Y luego, en cuanto a la elevación, la evaluación de la respuesta al tratamiento, pues te indican progresión o recidiva, si el marcador tumoral no responde, no baja con el tratamiento, y que hay respuestas si baja con el tratamiento. Entonces, en el caso 3 son casos muy cortitos. Una mujer de 68 años que presentaba un adenocarcinoma seroso de ovario en un estadio 3C. Entonces, en el gráfico vemos la evolución de los niveles de 125 con 2 líneas de quimioterapia. Con la primera línea, pues no respondía, ¿vale? No se consigue respuesta porque el marcador tumoral, veis que ahí pues tendría 180 y aquí tiene 200 y poco. Es decir, que se ha incrementado, y entonces aquí dice la quimio no le funciona. Entre determinaciones la quimio no funciona. Aquí se valieron de los niveles del marcador tumoral, sin hacerle a la mujer ni una resonancia, ni un TAC, ni nada, y le cambiaron los ciclos de quimio, los fármacos que se ponen en la quimio. Al cambiarle la quimio, pues ya se ve que con esos otros fármacos responde, porque el marcador tumoral de 200 y pico baja a 150. ¿Vale? Entonces veis ahí no respuesta y respuesta. En el caso 3 es una mujer de 62 años que presenta otro carcinoma seroso de ovario en estadio 3C, y vemos la evolución de los niveles del 125 con el tratamiento quimioterápico. Entonces aquí es una respuesta excelente al tratamiento. Veis cómo de tener 1600 del marcador tumoral de 125 va bajando en el primer ciclo de quimio, el segundo ciclo, el tercer quimio, y prácticamente se normaliza o se hace indetectable a los 4 meses. Entonces es una respuesta pues fabulosa a la quimio. Y entonces, hasta aquí hemos visto el cáncer de testículo, principalmente germinal, con la alfa-feto y la beta-HCG. El cáncer de ovario, el germinal, también se hace el seguimiento con la beta y la HCG. Y el epitelial, hemos dicho con el 125, el 19,9 los mucinosos y el CEA como un marcador complementario, ¿vale? No es el principal. Entonces ahora vamos a ver la enfermedad trofoblástica gestacional. ¿Qué es la enfermedad trofoblástica gestacional? Es la proliferación anormal del trofoblasto de la placenta y del genoma paterno simulando un embarazo. Es decir, piensa una paciente que está embarazada porque tiene una amenorrea de 7 semanas u 8 semanas, cuando en realidad no está embarazada, lo que tiene es un tumor trofoblástico. Se caracteriza por hipersecreción de beta-HCG. Entonces, la mayor parte de estas pacientes pues sufren un aborto en el primer trimestre del supuesto embarazo. Por eso todos los abortos, por ejemplo, cuando aborta una mujer, pues se deben analizar en anatomía patológica. Los analizan para ver si es un feto normal o es un tumor, una enfermedad trofoblástica gestacional, ¿vale? Y también después de un aborto se solicitan niveles de beta-HCG. ¿Para qué? Para descartar que la paciente tenga una enfermedad trofoblástica gestacional, ¿vale? Entonces, la clasificación de las enfermedades trofoblásticas gestacionales se clasifican en mola y datiforme, que puede ser completa o parcial, y neoplasia trofoblástica gestacional, ¿vale? Que puede ser maligna, que es maligna siempre, y tenemos diferentes tipos: coriocarcinoma, tumor trofoblástico epitelial, tumor trofoblástico del sitio epitelial. Entonces, la mola es benigna, pero la mola luego hay que hacer un despistaje de enfermedad trofoblástica gestacional, porque la mola, ¿vale?, evoluciona un porcentaje de molas, aquí está, aunque se resuelven, le hacen a la paciente un legrado y ya no tiene la mola. A los 6, al año, a los 2 años,
pues le aparece una neoplasia trofoblástica gestacional. Entonces tiene que hacer el despistaje con los niveles de beta-HCG en la paciente, si ha tenido una mola. Y la enfermedad trofoblástica gestacional aparece un 50% después de la mola, un 25% después de un aborto y un 25% después de un embarazo normal. Entonces, la beta-HCG en la enfermedad trofoblástica gestacional, ¿qué nos va a indicar? Pues mira, se utiliza para el diagnóstico. Habéis visto la introducción del principio, no se usa para el diagnóstico. La beta en la enfermedad trofoblástica y cáncer germinal es una excepción, lo estamos viendo. Niveles de beta superiores a 2 múltiplos de la mediana de edad gestacional corresponderían o deben hacer sospechar a un embarazo molar. Es decir, una paciente que está embarazada con amenorrea y tiene una beta altísima, con una elevación superior a 2 múltiplos de la mediana de la edad gestacional, nos tiene que hacer sospechar que no es un embarazo normal, sino una mola. Entonces, en toda gestación no evolutiva, como he dicho antes, un aborto, se solicitan el estudio histológico del material del legrado y los niveles de beta. Entonces, los criterios diagnósticos de neoplasia trofoblástica gestacional es: esta paciente evolucionaría y haría una neoplasia trofoblástica gestacional si tiene persistencia de niveles elevados de beta a los 6 meses de evacuación de la mola, o estabilización o incremento de los niveles de beta tras un embarazo término, es decir, una paciente que ha estado embarazada, ya ha dado luz y a los 6 meses permanece elevada la beta-HCG. Pues además de un embarazo normal, pues tiene una enfermedad trofoblástica gestacional. Hemos visto el de testículos, el germinal de ovario, el epitelial de ovario, la enfermedad trofoblástica gestacional, que se hace el seguimiento con la beta-HCG. No sé si os van quedando conceptos claros. Y ahora vamos a ver el PSA. El PSA es un marcador prostático específico, es decir, PSA es igual a próstata, algo de próstata pasa con el PSA, pero no es cáncer específico, porque hay aumentos en ausencia de neoplasia. El PSA aumenta en una prostatitis, el PSA aumenta también en la hipertrofia benigna de próstata, que es el aumento del volumen prostático con la edad. También aumenta el PSA si el paciente se ha hecho biopsias de próstata recientes, no se debería hacer un PSA, si se ha hecho una citoscopia o un masaje prostático. Entonces, el nivel de normalidad que se considera es el PSA menor de 4, pero no hay ningún nivel de PSA que excluya o confirme el diagnóstico de cáncer de próstata. Esto con todos. Entonces, tenéis que saber que los inhibidores de la 5-alfa reductasa, el finasteride, que se utiliza mucho en la alopecia androgénica, disminuye hasta un 50% los valores de PSA. Entonces, los chicos esos jóvenes que se están quedando calvillos y se toman el finasteride, pues los dermatólogos les piden el PSA para tener un valor, digamos, de referencia, porque a los 6 meses de estar tomándose el PSA disminuye a la mitad, su PSA normal baja a la mitad. Entonces ya no puede utilizarse el punto de corte de 4, es decir, hay que ver el PSA basal que tienen después del tratamiento con finasteride. Entonces, en el cáncer de próstata el PSA se utiliza, muchísima utilidad, en cribaje y diagnóstico precoz, lo vamos a ver, en estadiaje, en pronóstico, en detección precoz de recidiva y en el control evolutivo. En cuanto al cribaje y diagnóstico precoz, pues la Asociación Española de Urología coincide con la europea y dice que en un varón que esté sintomático, que tenga síntomas de prostatismo, por ejemplo disuria, el dolor al orinar, tal, pues aparte de una infección de orina, una prostatitis, tal, pues hay que hacerle un PSA y un tacto rectal, ¿vale? Siempre, es decir, síntomas prostáticos a todo varón, sea cual sea su edad, PSA y tacto rectal. Si el varón está asintomático, el paciente no tiene ningún síntoma, pues, y tiene menos de 50 años, ¿vale? Solamente si está dentro de un grupo de riesgo, se recomienda hacer un PSA y un tacto rectal anual. ¿Qué grupo de riesgo tenemos? Pues los antecedentes familiares de primer grado de un paciente con cáncer de próstata. Y luego la Sociedad Europea recomienda que en todo hombre a partir de los 50 años y hasta los 65, que es donde mayor prevalencia tiene el cáncer de próstata, si está asintomático se podría realizar un PSA y un tacto rectal anuales, pero explicándole al paciente que el PSA y el tacto rectal, la sensibilidad, especificidad, es decir, dando el consentimiento del paciente. Seguimos con el cribaje y diagnóstico precoz.
Si a un paciente se le hace un tacto rectal y ese tacto rectal es patológico, pues hay que hacerle siempre PSA. Y sea cual sea el valor del PSA, se hace biopsia. ¿Por qué? Porque el tacto rectal puede ser patológico y ver que hay una masa en la próstata y el PSA ser normal. Esto es lo que estamos diciendo, que el paciente puede tener un cáncer y ser normal el marcador tumoral. Entonces hay que hacer siempre una biopsia de próstata. Y si el tacto rectal es normal en el paciente, pues se debe determinar el PSA. Y el PSA es el que te va a guiar o no, dependiendo del resultado, a hacer o no biopsia. Y vamos a ver que si el PSA es inferior a 4, con un tacto rectal normal, pues se considera que el paciente está normal y ya no se le hacen más pruebas. Si el PSA es superior a 10, pues el paciente sospecha de cáncer y se hace una biopsia. Y si el PSA está en la zona gris, de 4 a 10, pues ahí entra en juego otro marcador tumoral, que es el PSA libre. ¿Vale? El PSA libre es una pequeña fracción de PSA que no va unida a unas proteínas. Entonces, si el PSA libre está mayor del 25%, en esa zona gris que está entre Pinto y Valdemoro, se considera el paciente normal y ya no se le somete a la biopsia de próstata. Pero si el PSA está entre 4 y 10, y el PSA libre es muy bajito, pues sí que se puede sospechar una neoplasia y el paciente se haría una biopsia. Es decir, que queda bajo la idea, no con los datos, sino que el PSA se va a utilizar para cribar a qué pacientes se va a someter a una biopsia una vez que el tacto rectal es patológico o normal, para decidir qué pacientes se hacen biopsia. El PSA se utiliza también en el estadiaje del paciente, porque la probabilidad, por ejemplo, de que el paciente tenga metástasis óseas con un PSA menor de 20 es muy bajita. Entonces a esos pacientes, una vez que se ha diagnosticado que el paciente tiene un cáncer de próstata y tiene un PSA menor de 20, pues no se les hace gammagrafías óseas. Si el PSA es superior a 20, es muy probable que el paciente tenga una metástasis y como el sitio más probable o más frecuente son los huesos, pues se hace la gammografía ósea. Es decir, que a menores concentraciones del PSA, mayor probabilidad es que el tumor esté confinado en la glándula. Siempre esto ocurre lo mismo con casi todos los marcadores. En este caso el PSA es específico de la próstata y en otros, una vez que se sabe dónde está el tumor, pues sería, si el marcador es más bajito, pues hay más probabilidad de que el tumor esté confinado, que esté a nivel local, y si es más alto, de que haya metástasis. En cuanto al pronóstico, a menores concentraciones de PSA antes de la cirugía, mayor supervivencia. Y en cuanto a la detección precoz de recidivas, en pacientes que se les ha quitado la próstata, ya lo he dicho, el PSA tiene que ser indetectable. Si se detecta PSA al mes de haberle quitado la próstata a un paciente, quedan restos tumorales o metástasis a distancia, en huesos, en algún lado que están liberando PSA. Y luego ya el control evolutivo durante el tratamiento, lo de siempre. Si el PSA baja, buena respuesta. Si el PSA se mantiene, o no responde al tratamiento. Y si el PSA era indetectable y hace un pico de PSA, pues es un paciente curado que hace una recidiva tumoral. Entonces el caso 4 es un varón de 54 años con síntomas que se han iniciado de forma repentina, incluyendo disuria y fiebre, que se le realiza un tacto rectal que resulta muy doloroso. Entonces el resultado es un PSA de 32. ¿Lo veis? Veis que el punto de corte es menor de 4. Entonces, con este PSA de 32 al paciente se diagnosticó de prostatitis aguda por la clínica, porque el tacto rectal era muy dolorosa y porque el paciente se puso en tratamiento antibiótico, que son tratamientos que duran 3 semanas por lo menos, y en el control de PSA después del tratamiento pues ya se le había normalizado el PSA, entonces no tenía un cáncer de próstata, tenía una prostatitis. El caso de abajo es un varón de 70 años con hematuria, ¿vale? Con sangre en la orina. Se le hace un PSA a este señor y tiene 19. Se le realiza un tacto rectal que es negativo y una ecografía donde se objetiva que la próstata la tiene aumentada de tamaño, ¿vale? Y la biopsia de próstata, que es candidato sí o sí, pues salió negativa. Entonces el diagnóstico es una hipertrofia benigna de próstata en un paciente de 70 años. Vamos a continuar con otro caso clínico, el número 6, que es un varón de 76 años con dolores óseos en la columna. Y entonces la gammografía ósea, hemos dicho que el PSA cuando es superior a 20 y es un paciente que ya está diagnosticado de un cáncer de próstata, es muy probable que tenga metástasis óseas. Pues este PSA, veis, el médico sin ver el resultado de la gammografía, sabiendo que es un paciente de cáncer de próstata, pues dice,
pues seguro que tiene metástasis óseas. Efectivamente, la gammagrafía dice que tiene múltiples imágenes hipercaptantes sospechosas de metástasis. Eso es un paciente con un adenocarcinoma de próstata con metástasis óseas. Vamos a ver ahora el cáncer de tiroides. El cáncer de tiroides tiene también dos marcadores tumorales dependiendo del tipo de cáncer de tiroides, que son específicos de cáncer de tiroides, es decir, que no se elevan en otros tipos de cáncer, como son la tiroglobulina, ¿vale? Porque es una proteína. ¿Os acordáis de la tiroglobulina, que era como la base donde se sintetizan las hormonas tiroideas y la libera solamente el tiroides? Entonces es un marcador tumoral específico de tiroides. Y la calcitonina. Entonces la calcitonina se va a elevar en el cáncer medular de tiroides. Bueno, la mayoría del cáncer de tiroides es cáncer diferenciado de tiroides, papilar o folicular. Gracias a Dios, estos cánceres, si se cogen a tiempo, tienen un pronóstico bueno. Y luego tenemos un 5% de pacientes que tienen cáncer medular de tiroides. Este cáncer medular de tiroides es mucho más agresivo, pero solo es un 5% de pacientes. Y su marcador tumoral es la calcitonina. Y en el diferenciado papilar o folicular, el marcador tumoral que se utiliza es la tiroglobulina. Luego hay otro tipo muy indiferenciado que ni vamos a verlo. Veis que cada uno deriva de un tipo de células. El cáncer medular de tiroides de las células C o parafoliculares del tiroides, y sin embargo el diferenciado de las células foliculares. Ruptura por proteólisis T3 y T4, que son las dos hormonas tiroideas. ¿Y de qué dependen los niveles séricos de tiroglobulina? De la masa de tejido tiroideo, de la presencia de inflamación o lesión de la glándula y el grado de estimulación del receptor de TSH. Entonces, mentalmente yo comparo la tiroglobulina con el PSA, porque la tiroglobulina y el PSA, los dos, el PSA es específico de cáncer de próstata, la tiroglobulina es específica del cáncer de próstata, pero tanto el PSA como la tiroglobulina se pueden elevar en otras circunstancias de próstata o de tiroides que no son cáncer, ¿vale? La tiroglobulina en este caso vamos a ver en las tiroiditis, en una infección del tiroides, en una inflamación, vamos a ver cómo también se eleva. La tiroglobulina es un marcador tumoral específico de tiroides, se eleva en el cáncer diferenciado de tiroides, pero tiene falsos positivos, tiene paralelismo con el PSA. Los falsos positivos, enfermedades tiroideas inflamatorias y autoinmunes. Y luego en el tercer trimestre del embarazo también se eleva la tiroglobulina y en los neonatos. Siempre se debe realizar conjuntamente las determinaciones de tiroglobulina y anticuerpos antitiroglobulina. Los anticuerpos antitiroglobulina son unos anticuerpos frente a la molécula de tiroglobulina que aparecen en un 20% de personas sanas y en un 80-85% de personas con enfermedad de Graves y en un 90% de personas con hipotiroidismo por el Hashimoto, ¿vale? Entonces, como son enfermedades muy prevalentes, el hipotiroidismo me refiero, pues hay que determinarlos en todos los pacientes que se vaya a hacer una tiroglobulina como marcador tumoral, estos anticuerpos, porque existe interferencia técnica en la determinación de tiroglobulina. Entonces, en estos pacientes, si se detectan anticuerpos antitiroglobulina y es un paciente con un cáncer diferenciado de tiroides, la tiroglobulina no se puede usar como marcador tumoral, se utilizan los propios anticuerpos. Entonces, la tiroglobulina, ¿de qué nos sirve? Pues es muy eficaz en la detección precoz de recidiva. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues el paralelismo con la próstata. Pues igual, si al paciente se le ha quitado el tiroides, es un paciente con un cáncer diferenciado de tiroides y se le ha quitado el tiroides, ¿cómo tiene que ser la tiroglobulina? Indetectable. Si no tiene tiroides para producir tiroglobulina, indetectable. Si en un paciente se detectan niveles de tiroglobulina después de haberle quitado el tiroides, pues es un paciente que ha sido operado y se le han quedado restos tumorales. Muchas veces se hace alguna determinación basal de tiroglobulina y otras veces lo que se hace es una determinación tras estimulación, que es el test de tirogen, que se utiliza la tiroglobulina recombinante. ¿Por qué? Porque esta tiroglobulina recombinante, que es TSH, lo que hace es como estrujar, digamos, a la glándula, estimular. Si quedan restos de glándula, estimula para aumentar mucho más la tiroglobulina que produce y que la podamos detectar con mayor facilidad.
Entonces, la calcitonina, que es el otro marcador tumoral, ¿nos ha quedado claro el cáncer diferenciado de tiroides? Tiroglobulina. La calcitonina es el otro marcador tumoral que se utiliza en el otro tipo de cáncer de tiroides, que es el medular de tiroides, que tiene peor pronóstico. Entonces, la calcitonina es una hormona liberada por las células parafoliculares o del tiroides. Sabemos que interviene en el metabolismo fosfocálcico con una acción contraria a la paratormona, es decir, es hipocalcemiante. Se eleva en la mayoría de los cánceres medulares de tiroides en estadios muy iniciales, es decir, estamos viendo que tiene un gran valor diagnóstico también, es decir, que si tienes tanto la tiroglobulina como la calcitonina, si tienes un paciente con un nódulo sospechoso de malignidad, que ecográficamente que castan, que no castan, que no sé qué, yo eso ya no me lo sé, pues el que tenga o no una tiroglobulina o una calcitonina, pues te está diciendo pues que el paciente pues es probablemente con mucha seguridad tenga un cáncer de tiroides o papilar folicular o medular. Falsos positivos en el síndrome de Zollinger-Ellison, en la hipercalcemia y en la insuficiencia renal severa. Y el CEA, en este cáncer medular, se utiliza como un marcador tumoral complementario, es decir, acompañando. Pero bueno, quiero que recordéis calcitonina sobre todo. En este cáncer medular de tiroides, la calcitonina se utiliza en el diagnóstico precoz en familias afectadas con el cáncer medular, porque este cáncer medular de tiroides hay un porcentaje de pacientes, un 20%, que es como un cáncer hereditario. Entonces se hace el despistaje a los familiares de primer grado, a los hermanos, al padre, a la madre, se les determina calcitonina para ver si tienen para ver si hay que seguir haciendo estudios. Y si la calcitonina les sale negativa, pues ya está. Esto está un poquito se ha desplazado ya esta determinación porque ya hay un estudio genético de mutaciones del protooncogen RET para este cáncer medular familiar, ¿vale? Hereditario. Sería igual la calcitonina basal y la calcitonina tras estimulación con calcio. Entonces, en pacientes con nódulos tiroideos y la punción de aspiración con aguja fina, es decir, cuando te hacen como una citología pinchándote ese nódulo del tiroides, positivo para el cáncer medular, apoya también el diagnóstico. Y en cuanto a la detección precoz de recidiva, pues ya lo hemos dicho, igual que la tiroglobulina, se puede hacer en un paciente que se le ha quitado el tiroides la determinación basal de calcitonina, y si esa calcitonina se sigue detectando, pues hay restos de tejido tiroideo. Y a veces lo que hacen para aumentar la sensibilidad de esa determinación, lo que hacen es estimular a ese tejido tiroideo residual, si existe, para que la estimulen para que libere calcitonina, y la estimulan con calcio. Entonces ya hemos visto el cáncer de tiroides, hemos visto que cáncer de tiroides tenemos el medular calcitonina y el diferenciado de tiroides tiroglobulina. Entonces ahora vamos a ver el cáncer de mama. El cáncer de mama es el tumor más frecuente en las mujeres occidentales y los marcadores tumorales de elección son el CA15-3, antígeno carbohidrato 15-3, el CEA y la determinación de ER2-NEU. Este marcador tumoral se empezó haciendo, o digamos que lo hacen los de anatomía patológica, una vez que han extirpado el tumor, es decir, tisular, pero ahora ya se hace también circulante en sangre. Solamente el 10%, fijaos, de los tumores en estadios iniciales presentan niveles elevados del 15-3. Entonces, para diagnóstico, pues prácticamente esto lo invalida. Es decir, y no es útil entonces para el diagnóstico precoz, pero sí puede ser, digamos, un apoyo junto con otras exploraciones complementarias. Esto es lo que hablamos siempre. Para el diagnóstico precoz no vale, no puedes hacer, vamos a hacer un despistaje a la mujer, venga, todas las mujeres un 15-3, a ver si tienen cáncer de mama. Eso no vale. Pero una mujer que se le ha hecho una mamografía, se ha visto una masa y en la ecografía esa masa es hipocastante, no sé qué, es decir, hay unos patrones que sugieren malignidad y es sospechosa de malignidad, pues sí, un 15-3 elevado, ahí ya como que huele mucho a que sea un cáncer de mama. Entonces apoyan el diagnóstico. Un pequeño porcentaje de tumores, un 10% hemos visto que son negativos y tiene CEA positivo, por eso el CEA se utiliza como un marcador tumoral de apoyo. En la batería de marcadores tumorales, cuando hay una masa en la mama, se pide también el CEA, porque un porcentaje muy pequeño son 15-3 negativos y CEA positivos. Y luego la sobreexpresión de esta oncoproteína, el ER2-NEU,
en tejido ocurre del 15 al 30% de los carcinomas mamarios. Y por eso también cuando hay una masa sospechosa o de cáncer de mama tal, pues también se solicita. Entonces, ¿para qué se utiliza el 15-3, el CEA y el ER2-NEU? Pues principalmente primero para el pronóstico de la paciente, porque la mayoría de los estudios publicados coinciden en la utilidad del CEA y el 15-3 como factor pronóstico en el cáncer de mama, siendo el valor pronóstico del CEA superior al 15-3. A mayores valores del marcador tumoral preoperatorio, mayor probabilidad de recidiva. Es decir, ya una vez que tenemos a la paciente diagnosticada, los marcadores tumorales elevados en la paciente dirán que tiene peor pronóstico que otra paciente que está diagnosticada porque ya se le ha quitado el tumor y los de anatomía patológica han dicho que es un cáncer de mama y tiene los marcadores tumorales normales. Entonces, si el tumor sobreexpresa esta oncoproteína, el ER2-NEU, tiene peor pronóstico. Es decir, se usan para el pronóstico en una paciente ya diagnosticada. Para la detección precoz de recidiva, como siempre, la determinación seriada junto con el CEA y el 15-3 es de gran utilidad en la detección precoz de recidivas, pudiendo aparecer incrementos, fijaos aquí qué importante, hasta 18 meses antes del diagnóstico de recidivas. Es decir, que una paciente que ha sido operada de un cáncer de mama, el 15-3 y el CEA, el seguimiento con estos marcadores tumorales predicen la recurrencia del tumor antes que una mamografía o una ecografía, hasta 18 meses antes. O sea que son importantísimos en la detección precoz de recidiva. Y luego son también un factor predictivo de respuesta, porque mira, la sobreexpresión del ER2-NEU se asocia a una resistencia relativa a ciclofosfamida, metotrexato y fluorouracilo, ¿vale? Y a una mejor respuesta a daciclinas. Entonces, a una paciente que tenga este marcador tumoral elevado, tisular o en suero, pues en vez de ponerle este tratamiento, porque respondería peor, ya saben de antemano, a priori, que responde mejor a las tetraciclinas. Entonces, vamos a ver el caso 7, que es una mujer de 69 años que presenta un nódulo sospechoso en su mama izquierda. Entonces, vemos aquí que se le pide el CEA y el 15-3 porque le han visto el nódulo, si no, no hay que pedirlos. Y son normales, entonces a lo mejor te llaman, oye, dime cómo los tengo, ¿los tienes normales? Gracias a Dios, pues no, porque el diagnóstico era un carcinoma ductal infiltrante grado 2. ¿Por qué? Porque estamos viendo que el 15-3 en el cáncer de mama se empieza a elevar solamente en los estadios precoces en un porcentaje muy pequeño de pacientes. ¿Os dais cuenta? Como aunque es un nódulo sospechoso, los tiene normales. Entonces ahí te llaman y tú no puedes decir, los tienes normales, ay, ya me he quedado tranquila. No, porque luego a esta paciente le quitan el nódulo porque es sospechoso, porque en la ecografía, la mamografía, han visto parámetros que tienen ellos, tabicación, no sé qué, que no lo sé, que lo hacen sospechoso de malignidad. Entonces, la negatividad de los marcadores tumorales estamos viendo que no excluye la presencia de cáncer. En el caso del cáncer de mama, solo un 10% de los estadios iniciales tienen aumentados el 15-3. Es decir, que a lo mejor esta paciente se los piden en un principio por si los incrementa en algún momento y para hacer el seguimiento del tratamiento y si tiene una recidiva, porque el tumor va evolucionando, produce o no produce, etcétera. Entonces, la negatividad de los marcadores en esta paciente lo único que nos indica es que tiene un buen pronóstico. Esta paciente está libre de enfermedad 6 años después de la cirugía. Si hubiese tenido los marcadores tumorales por las nubes y este cáncer de mama, seguro que hubiera recaído ya. Pero como los tenía negativos en el momento del diagnóstico, ¿vale? Pues esto indicó buen pronóstico. Voy a beber una poquita de agua. ¿Qué hora es? ¿Pero cuánto llevo? Ya me he pasado. Ya me he pasado con creces. Bueno, venga, ya. Bueno, este caso 8. El caso 8 es una mujer de 78 años que presenta otro nódulo sospechoso en la mama derecha. Y en este caso vemos nódulo sospechoso en mama derecha, el CA 64. Veis que es hasta 2,5. Y el 15-3 normal. ¿Vale? Entonces, esta paciente con ese nódulo sospechoso, pues estos marcadores tumorales, el CEA, en este caso que está aumentado, apoya el diagnóstico, es decir, que ya está sugiriendo ahí pues que es un cáncer. Pero la prueba de oro es la anatomía patológica. Es decir, el diagnóstico fue un carcinoma ductal infiltrante grado 2,
con 15, 22 ganglios afectados, y ya este CEA lo que nos estaba diciendo que era que tenía peor pronóstico la paciente. En el gráfico vemos la evolución de los marcadores tumorales en esta paciente, que se trató quirúrgicamente. Entonces, después de la cirugía vemos como el 15-3 no estaba elevado, continúa sin elevarse, y después de la cirugía aquí tenemos que ya el CEA niveles de 20, de 64 a 20, pero el CEA continúa elevado, ¿veis? Después de la cirugía, pues no se extirpó completamente el tumor. La extirpación del tumor debe negativizar este marcador. La paciente presenta a los 2 meses de la cirugía, que se esperaron para que se aclarase todo ese marcador tumoral, niveles aumentados de CEA. ¿Qué indica esto? Pues la existencia de resto tumoral. Luego la paciente en esta otra fase recibe radioterapia local. Como le quedó un resto tumoral, pues el marcador tumoral les estaba diciendo que estaba, le dieron radioterapia. Y aquí, en este pico ya, cuando el marcador tumoral asciende, se demuestra la existencia de metástasis óseas y se decide darle a la paciente quimio. En la quimio vemos que responde fenomenal y el CEA se normaliza, ¿vale? O sea que ahí tuvo muy buena respuesta al tratamiento. Continuamos con otro tipo, ya es un bloque del cáncer gastrointestinal. Está siendo muy espeso, un poco. Entonces es que, claro, son tantos marcadores tumorales, tantos cánceres, que por eso he hecho la introducción aclaratoria de para qué sirve y todo eso, y ahora ya yo sé que esto lo tengo que hacer más rápido, pero bueno, pues en el cáncer gastrointestinal tenemos el carcinoma colorectal, pancreático y el hepatocarcinoma. Son los cánceres donde se utiliza el marcador, la utilización de marcadores tumorales son más adicionales. En el carcinoma colorectal, el marcador más utilizado, quedaros con esta idea, es el CEA, que se eleva en el 85% de los pacientes en estadios avanzados. Quedaros. Por eso no es útil ni en cribado ni en diagnóstico. El CEA es un marcador tumoral con elevada especificidad para cáncer, ¿vale? Y entonces solo discretos incrementos fácilmente discriminables pueden observarse en ausencia de cáncer. Falsos positivos leves hay, pues los fumadores tienen el CEA pero discretamente elevado. Si el punto de corte es 2,5, pues tienen incrementos ligeros, ¿vale? Y luego las hepatopatías y las insuficiencias renales también tienen incrementos ligeros, pero un CEA mayor de 25 predice con un 95% de probabilidad que el paciente tiene cáncer. Es decir, que es un marcador tumoral muy específico de cáncer, que tiene muy pocos falsos positivos, pero sin embargo no es específico de un cáncer en concreto, se eleva en muchos, colorectal, en la mama. Estáis viendo que lo nombro continuamente, es decir, específico de cáncer, pero no de un cáncer en concreto. Se eleva también en otros cánceres del tubo digestivo, sobre todo mama, pulmón y de tiroides, donde se usa combinado con otros marcadores tumorales. El carcinoma colorectal, el CEA se utiliza, hemos visto que para diagnóstico por supuesto que no, porque ya está elevado en estadios muy avanzados, entonces se utiliza para el pronóstico. Y no me voy a detener aquí porque ya sabemos que cuanto mayor sea la concentración de CEA preoperatorio, en un paciente que ya se sabe que tiene un cáncer de colon, ven el CEA mayor de 100, pues ese paciente que tiene más de 100, si lo comparas con el que tiene un CEA de 35, pues el de más de 100 tiene un peor pronóstico. Antes de operar al paciente ya se sabe que va a tener un peor pronóstico. Para controlar la respuesta al tratamiento, se ha de determinar el CEA 2 o 3 meses mientras dure el tratamiento de quimioterapia, y luego para la detección precoz de recidiva. Valores muy elevados de CEA se asocian frecuentemente a metástasis más que a recurrencia local. Entonces volvemos a ver cómo el CEA en el cáncer colorectal no se usa para diagnóstico precoz, se usa para pronóstico, detección precoz de recidiva, una vez que el paciente ya está operado y se ha dado su quimio, se ha ido a su casa, ya está usted curado. Detección precoz de recidiva, y para controlar la respuesta al tratamiento quirúrgico y quimioterápico. Entonces vamos a ver este caso 9, que es una mujer de 69 años que presenta una neoplasia de colon. Entonces estáis viendo cómo esta mujer tiene, veis, creatinina normal, transaminasa normales, siempre para ver que no tenga ni insuficiencia renal ni hepática, y un CEA, mirad el punto de corte del CEA, que es 2,5, discretamente elevado. O sea que el CEA ahí podría ser un falso positivo. Pero la mujer, esta señora, está diagnosticada de un adenocarcinoma de colon,
operado con márgenes libres y ganglios negativos. Es decir, que está en un estadio muy inicial, por eso lo tiene muy poquito elevado. Entonces, la evolución de los niveles de CEA en pacientes con cáncer de colon tratado quirúrgicamente es lo que representa esta gráfica. Entonces vemos que se extirpó el tumor y este CEA de 3,4 se negativizó completamente. Entonces, la extirpación del tumor negativiza el CEA. Vemos que la pieza que quitaron, el trocito, tenía los márgenes libres, no había tumor, o sea, lo quitaron completamente. Y el marcador tumoral lo confirma. Luego esta paciente tiene un incremento de CEA, veis aquí, que sugiere recidiva. Y a esta paciente, haciéndose un ATAC, se vio que tenía metástasis pulmonares. Entonces empezó a darse quimioterapia y con la quimioterapia se consiguió con la primera quimioterapia una respuesta parcial, ¿veis? Y después de esta respuesta parcial, lo que tuvo la paciente es una progresión de la enfermedad. Es decir, se empezó a dar quimio, parecía que respondía, pero ya en las siguientes determinaciones, ¡zas!, se disparó el marcador. O sea que la paciente, progresión de enfermedad. Pues otra vez a operar a la paciente, a quitarle otra vez masa tumoral y otra vez a darse quimio. Entonces estáis viendo el valor de CEA para seguimiento del tratamiento. Vamos a ver ahora el carcinoma pancreático. El carcinoma pancreático se asocia con el antígeno carbohidrato 19,9. Este marcador tumoral, hay un 5% o un 10% de población general, me refiero, que no lo expresa en sus células, el 19,9, ¿vale? Entonces, hay pacientes que tienen un cáncer de páncreas y nunca, si están dentro de este 5 o 10% de la población, siempre lo van a tener negativo, el 19,9. No se va a poder hacer el seguimiento de la evolución de la enfermedad y el tratamiento con este marcador tumoral. Entonces se eleva hasta en un 81% de pacientes con cáncer de páncreas, más o menos, y con una especificidad del 90%. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay falsos positivos, como en todos los marcadores tumorales. La patología benigna pulmonar, bronquiectasias, quistes pulmonares, toda esa patología, nódulos benignos, eleva levemente este marcador tumoral. Luego hay aumentos moderados en la endometriosis, quistes ováricos, hepatopatías. Y luego hay aumentos muy importantes en la pancreatitis o en las obstrucciones del tracto biliar. Por ejemplo, los pacientes que tienen piedras en la vesícula biliar, obstrucción biliar total, con bilirrubinas elevadísimas, si hiciéramos un 19,9, tienen mayor de 700 de este marcador tumoral. Y entonces, pues no, es por la obstrucción biliar, la colestasis. Es decir, que los falsos positivos que tiene el 19,9 tanto en pancreatitis como en colestasis son escandalosos, muy altos. Se utiliza para pronóstico y para valorar la respuesta al tratamiento. En este caso tenemos una mujer de 62 años con antecedentes de pancreatitis y quistes pancreáticos diagnosticados en el año 2006. O sea que esta mujer tiene muchos antecedentes de patología pancreática que puede elevar el 19,9. Y estamos viendo que a la paciente en la consulta de digestivo se le hacen controles del 19,9. Entonces vemos que estas elevaciones de 44, en el año 2010 al año 2011 54, pues son esas típicas elevaciones del zig-zag. Las vemos que son incrementos muy pequeños. Entonces puede ser debidos a su patología benigna de pancreatitis crónica o quistes. Pero ya aquí, en el año 2011, del año 2011, febrero a noviembre, hace este pico de 300 y pico. Esto ya huele mal. Y en diciembre, un mes después, 400. Entonces ya estos incrementos son sugerentes de patología maligna. Este ejemplo lo he puesto para que veáis los diferentes tipos de incrementos. Y esta paciente se vio que tenía un cáncer de páncreas. Vamos a ver ahora el hepatocarcinoma. La alfa-feto la hemos visto que se eleva en tumores de células germinales, la hemos visto, testiculares y de ovario, pero también se eleva en el hepatocarcinoma, en el cáncer de hígado. Entonces, se eleva en el cáncer hepatocelular y tumores germinales. Y los falsos positivos, pues ya los hemos ido viendo en todas estas patologías. ¿El diagnóstico precoz del hepatocarcinoma? ¿Población general? No. Se recomienda el diagnóstico, el cribado, mejor dicho, el cribado, o diagnóstico precoz, en los individuos en situación de riesgo. Ya lo hemos visto antes que los pacientes con cirrosis, hepatitis B y C, se les hace el alfa-feto para el diagnóstico precoz de hepatocarcinoma, porque muchos evolucionan a cáncer de hígado. ¿Por qué no vale para el diagnóstico precoz en población general? Pues porque en tumores de pequeño tamaño, menos de 2 centímetros, la ecografía sería más sensible que el alfa-feto, y la alfa-feto puede ser negativa.
y prácticamente se utiliza para el diagnóstico y el control del tratamiento. Todos los marcadores tumorales se utilizan para pronóstico y ver la evolución del paciente al tratamiento, y una vez que se ha realizado el tratamiento, para ver si tiene una recidiva a lo largo de los años. Para diagnóstico estáis viendo solamente algunos. Y las conclusiones finales son que los marcadores tumorales son detectados con más frecuencia en las etapas avanzadas del cáncer que en el inicio de este, cuando podrían ser más útiles, y que no hay un marcador tumoral único que sea útil para todos los tipos de cáncer o para todos los pacientes con un tipo dado de cáncer, porque estamos viendo que a lo mejor hay muchos tipos de cáncer. Hemos visto el de páncreas, hay pacientes en los que podríamos utilizar el 19-9 para el seguimiento, pero otro porcentaje no. Tienen un cáncer de páncreas, se fallecen por su cáncer de páncreas, se lo han ido pidiendo por si en algún momento se puede usar para el seguimiento, pero el tumor no expresa, no libera 19-9 en ningún momento de la enfermedad, y constituyen una herramienta muy importante para evaluar la respuesta al tratamiento y en la detección temprana de una recidiva, una vez que el paciente se ha sometido a su tratamiento con finalidad curativa, si es quirúrgico o quimioterapia. Y creo que ya nada más. Sí, que... A lo mejor ha sido un poco largo, lo siento, pero es que no podía. Una pregunta, ¿el ER2-NEU se hace también circulante en sangre aquí en nuestro hospital? No. El ER2-NEU aquí en Ciudad Real lo están haciendo anatomía patológica en tejido. Circulante nosotros no lo hacemos, pero sí que los ginecólogos lo solicitan y nosotros lo enviamos a laboratorios externos. En algunos pacientes determinados que ellos ven, porque es caro, claro, no lo hacemos nosotros. Pero anatomía patológica, una vez que han extirpado el tumor, sí que lo hacen en tejido, pero circulante en Ciudad Real no lo hacemos. ¿No se hace la secuenciación de los marcadores tumorales en ese espacio de tiempo para valorar el posible diagnóstico? La secuencia se hace una recidiva, la caída y Sí. que funciona el pronóstico bueno. ¿Por qué no se hace, puesto que a los pacientes se les suele tardar unos cuantos meses en dar de un resultado a otro? ¿Me entiendes? Hacerle la analítica y a los 2, 3 o 4 meses cuando se estime hacerle otra vez el análisis para ver si hay... Dices un paciente ya diagnosticado. Como sospecha, claro. Es, O cribado, ¿no? como cribado en un paciente, claro que se hace en un paciente con sospecha, por ejemplo. Cribado sin sospecha. O sea, Sí. O sea, no quiere decir... Mira, por ejemplo, hay pacientes, te pongo el ejemplo, hay pacientes, por ejemplo, en la patología ginecológica, el cáncer de ovarios, el seroso, el epitelial, no el germinal, que se hace con el seguimiento con el 125. Pues esas pacientes, por ejemplo, si llega una paciente posmenopáusica con una masa y esa masa es sospechosa de malignidad, pues si le determinan el CA125 y ese CA125 está elevado, pues cirugía. Si esa masa que no es sospechosa de malignidad se le hace el CA125 y está elevado, pues tiene una actitud expectante. ¿Qué hacen? Remiten otra vez a la paciente a la consulta de gine, le vuelven a hacer su ecografía, ven que no ha aumentado de tamaño ni nada, pero si el CA125 les ha hecho un pico, un incremento, aunque no sea sospechosa de malignidad ecográficamente, pues deciden intervenir. Es decir, que sí se utilizan también en algunas pacientes que ya se les está haciendo un seguimiento. Pongo un ejemplo concreto para que lo entendamos mejor. En esa paciente que se les está haciendo un seguimiento de una masa en un ovario y que esa masa, la ecografía les está diciendo que probablemente no es maligna, si en los marcadores tumorales de una revisión a otra hacen un pico, pues les hace decidirse a quitar el ovario. O sea que sí se hace. En ese caso ya estás con las técnicas más caras, ¿no? De ecografía, neumografía, es que una analítica que decir una y al año y vemos el seguimiento como, ya sabes, un poco como privado, ¿no? El tema de decir, ¿no? Que tiene normal, por ejemplo, el normal ya no se hace nada, sino el normal le hacemos al año si aumenta o a los 6 meses si aumenta. Ya, pero mira, es que por ejemplo unos marcadores tumorales, nosotros por ejemplo, antes hasta los médicos de primaria y todo,
pedían un montón de marcadores tumorales, que son determinaciones caras. Entonces ya, por ejemplo, en primaria no se hace ningún marcador tumoral. ¿Por qué? Pues porque prácticamente el médico de primaria, si es un paciente que tiene alteraciones o tengo un dolor aquí, tal, no sé qué, se le ha hecho una ecografía, se ha visto una masa en la ecografía, lo va a remitir ya al especialista. Entonces el especialista es el que se lo va a pedir con qué justificación, con una justificación clínica, que el paciente tenga unos síntomas, haya perdido un montón de peso, sea un paciente que se ha deteriorado, que tenga clínica en algún nivel, si hemos dicho la próstata, clínica prostática, lo que sea, el marcador tumoral se lo pide para apoyarse, es decir, para ver si es probable o no el cáncer en ese paciente. Se lo pide el marcador tumoral. Cribado para el diagnóstico precoz y evitar... Ahora mismo cribado solamente se está utilizando como cribado el PSA y lo recomienda y hay mucha controversia. Es decir, que probablemente, yo no sé si, pues ahí he dicho yo, mayores de 50 años recomiendan un PSA y un tacto rectal anual. Yo creo que hay un montón de hombres con más de 50 años que no se han hecho un PSA en la vida. Entonces, ¿por qué? Pues porque se ha visto que una vez que el paciente tenga el PSA alterado, pues ya lo tienes que meter en el camino de le tengo que hacer la biopsia de próstata, y se hace la biopsia de próstata y la biopsia de próstata muchas veces es negativa y sí que tiene un cáncer de próstata porque no se lo ha cogido de la zona, es decir, que ya se ve la rentabilidad o no, pero sí es decir, que hay mucha controversia. En diagnóstico precoz, solamente en poblaciones de riesgo, la que he dicho, la alfa-feto, en pacientes cirróticos o con una hepatitis B o C crónica, se pide el alfa-feto cada 6 meses en sus revisiones, porque ahí evolucionan muchos a cáncer de hígado, y pacientes, lo dicho, que han tenido una mola, que hemos visto que es un tumor benigno, gestacional, pues un porcentaje de esas pacientes, una vez que se resuelve la mola, hemos dicho como un 15%, hacen una enfermedad trofoblástica gestacional, ¿vale? Entonces a esos pacientes sí se les hace un seguimiento en ginecología y se les pide beta-HCG, sus revisiones, si tienen revisión cada 3 meses, una beta. Pero luego, en el cáncer de tiroides familiar, pero luego en población general sana, hacer un cribado con marcadores tumorales no. Para consultas, el PSA, Sí. Vacías del tacto rectal y luego según saliese normal o no, pues ya nos íbamos al PSA. ¿Empezar por el PSA es correcto o no? ¿Empezar por el PSA? Sin hacer el tacto rectal. Sí. Es que no se empieza tampoco por el tacto rectal. Empezamos por la clínica. Entonces, si el paciente tiene clínica, siempre se pide un PSA. Es decir, si un paciente tiene disuria, le dicen, ¿cómo orina usted el chorro? ¿Se le corta? ¿No se le corta? Cosas de esas que preguntan. Pues si tiene clínica de prostatismo, se le pide siempre un PSA, porque el PSA, descartando la hipertrofia benigna de próstata y la prostatitis, solamente se encuentra elevado en un cáncer de próstata. Es decir, siempre se pide un PSA. Es que me da la sensación que es más frecuente ver PSA, pero luego le preguntan y no le han hecho el tacto rectal. Entonces, eso ahí no me cuadra. Sí, pues te voy a decir por qué. Pues por lo que estamos explicando. Hay mucha controversia en si utilizar el PSA o no para diagnóstico precoz. Muchas sociedades científicas dicen que se debe utilizar a partir de los 50 años, se debería hacer un PSA y un tacto rectal en todos los pacientes mayores de 50 años. Entonces es verdad que vemos muchos resultados de PSA, muchos normales en pacientes mayores de 50 años. De hecho, nosotros, por ejemplo, tenemos o sea, filtramos las peticiones del PSA y no hacemos ni un PSA en un paciente menor de 40 años. Porque también las sociedades científicas recomiendan en mayores de 40 años si tiene antecedentes de riesgo. Entonces nosotros de los 50 lo tenemos bajado a los 40 y claro, ahí se nos cuelan los que están en tratamiento de derma, que muchas veces llama al médico, oye, que no me habéis hecho el PSA, porque informáticamente pues no se puede poner que se hagan los que están en tratamiento con el finasteride y quieren saber el PSA. Entonces se ven muchos PSA normales porque ya te digo que el PSA se utiliza en cribado, que hay mucha controversia en pacientes mayores de 50 años. Es decir, la Sociedad de Urología Europea recomienda un PSA y un tacto rectal en mayores de 50 años, de los 50 a los 65, porque luego ya a partir de los 65, como el cáncer de próstata tiene una evolución muy lenta, pues ya ahí el diagnóstico precoz ya no es tan importante. Por la edad, no sé si te he respondido. ¿Más cuestiones? ¿No? Bueno, pues
Sí. Podemos ir 4 horas, vamos al café. Es que Las pastas, muy el cansado, cigarro, el quiero decir que perfume, muy cansado hablar de tiene las que fumar. hormonas. Me está dando pena y todo porque es que es mucha información. Esto... Es mucha información.